¿Cómo están ustedes? Me les digo dónde estaba. Andábamos a... Lo que pasa es de que ordenaron al joven que dirige los jóvenes. Entonces teníamos que estar imponiendo las manos, pues que iba a hacer una ordenación. Lo dijeron pastor hoy. Ya es un pastor, simplemente se reconoció que como pastor y por eso estaba ahí. Estaba participando en esto. Y pues le corrí para verlos porque me importan mucho ustedes. Dios los bendiga, los quiero mucho. Buenas tardes. ¿Y qué les parece si comenzamos nuestro estudio? Déjenme pongo mis ojos. Estamos en Marcos, capítulo 5. Vamos a ver los versículos del 11 al 20. Lo que vamos a ver en estos versículos es aplicación. Y esto es, no sé si, como ya sabe, vamos versículo por versículo los miércoles. Y de este mismo pasaje tratamos de buscar cuál es la aplicación, cómo podemos aplicar nuestras vidas a ese pasaje. Y este pasaje es muy importante. Es un pasaje donde Jesús, digamos, expone al diablo y cómo es que él apresa a personas y cuando los libera, como nos liberó a cada uno de nosotros que somos salvos, nuestra vida cambia. Si nuestra vida ahora se ve diferente, nuestra forma de pensar debe de ser diferente porque ya no tenemos los demonios que antes teníamos, ¿no? Mucho se habla de que alguien está poseído, ¿no? Películas que hemos visto, pero digamos que aquí en la realidad, de acuerdo a la Biblia, este hombre tenía, dice él que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión. Y una legión romana en el tiempo que estaba Jesús era de 6,000 soldados. Entonces imagínense que tenía 6,000 demonios dentro de él y estaba completamente enajenado. Esto quiere decir, no tenía voluntad propia. Los demonios lo movían. Y me pregunto a veces si nosotros estuvimos llenos de demonios anteriormente, ¿verdad? Y cómo es que Dios nos saca a esos demonios y luego nos trae a nuestros sentidos, ojalá, y que vayamos experimentando esas cosas. Imagínate que alguien reciba a Jesús en una oración y luego no cambie. ¿Qué será? ¿Qué será? Se le quedan ahí todos esos demonios, Entonces, de a poquito tenemos que sacarlos y no dejar que se nos vuelvan a meter. Amén. Por eso estamos aquí, por eso somos el cuerpo de Cristo, que nos juntamos, unimos, nos apoyamos, oramos unos por otros, porque ya no queremos a esos malvados dentro de nosotros, que dirijan nuestra voluntad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Están muy serios. ¿Les cuento un chiste? No, ya que acabemos. Voy a leer el pasaje. El pasaje es de Marcos, capítulo 5, versículos del 11 hasta el 20. Y ahorita déjenme lo encuentro aquí rapidito. Vamos a leerlo todos juntos, si me acompaña. Y para más o menos saber, está larguito, entonces más o menos voy a hacer como pausas. Capítulo 5 de Marcos, de los versículos del 11 al 20, y dice en el versículo 11, dice, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Sí, son palabras que no somos tan comunes no son tan comunes para nosotros, pero un hato era una manada de puercos que estaban, digamos, comiendo el pasto, ¿no? Eso es lo que el Señor está viendo allí. Dice, estaban comiendo el pasto, alguien lo estaba cuidando, obviamente, eran 2,000 cerdos. Dice en el 12, y le rogaron a todos los demonios. Esto es, Jesús ya había preguntado al hombre, ¿quién eres? Y él dijo, somos una legión. Entonces dice que todos los demonios, todos los 6,000 demonios le preguntaban a Jesús, si le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y déjenme, hay cositas aquí que tal vez no puse acá en el estudio, pero déjenme, les digo porque me impresionaron. Los demonios no podían salirse, o sea, obviamente no querían salirse, pero cuando Jesús dijo, salte, porque eso fue, salte de este hombre, ahora los demonios no podían entrar a los cerdos, digamos que de a gratis, sino que Jesús les tenía que dar permiso. Entonces, yo creo, hermanos, que con eso en mente, una vez que tú eres de Jesús, si una de dos, o permitimos que los demonios vengan a nosotros, ¿verdad? O no entran. Sí, porque nosotros somos de Cristo. Entonces, nosotros, los cristianos, ya tenemos el que detiene los demonios. No pueden meterse en nosotros. Sí, no hay en la historia de la Biblia una sola persona cristiana que tenga, digamos, una fe normal y luego que sea poseída por el diablo. Porque los demonios no se pueden meter ni a los cerdos porque quieran, por su voluntad. Jesús se lo tenía que permitir aquí. Entonces,
Tenemos que saber, esto es una garantía para nosotros, que nosotros digamos que no puedo estar yo predicando aquí la palabra de Dios y de repente voy a empezar a torcerme, ¿verdad que no? Porque me viene un demonio. No, nosotros estamos exentos de un ataque del diablo. O sea, él avienta dardos, dice la Biblia. Es lo que puede hacer, de llamarte la atención, darte tentaciones y luego si tú le permites, ¿verdad? Si tú, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Porque es que tenemos que decirle, pero aquí, hasta aquí está bien claro, los demonios no tienen más autoridad que nosotros. Sí, obviamente que ante Jesús es nada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a Cristo, pues no andamos en nuestra autoridad, ni aún siquiera, andamos en la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús. Dice acá, versículo 13, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato o la manada se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Sí, ¿para qué querían entrar los demonios a los cerdos? No más para destruir. Porque para eso vino. Jesús dijo, el ladrón viene nada más a robar y a destruir. Eso es lo que le gusta. Sí, nomás quería destruirlos, no se iba a pervertir ni a hacer nada. Lo que quería era destruir. Ese es el diablo. Tenemos que conocerlo también, tenemos que entenderlo. Él no viene y te hace rico. Él quiere destruirte. Porque mucha gente, es que el diablo, sí, hay gente que se convierte al satanismo, que porque ahí es donde van a hacerse ricos. No es cierto. El diablo es un mentiroso, un engañador, dice la padre de toda mentira, un asesino desde el principio. Entonces tenemos que tener cuidado de no acercarnos, de no dejar que se acerque a nosotros. Y tenemos la autoridad de Cristo para hacer eso. Amén. Dice en el 14, y los que estaban apacentando los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Esto es, los cuidadores de los cerdos hicieron público todo esto que había sucedido, y luego vinieron, y si vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquí me gustaría que nosotros nos pusiéramos en ese lugar, porque necesitamos estar en este lugar, sí, alejados. Y digamos que, hablando de mí, yo una persona como todo mundo antes de Cristo, ¿verdad? Y hacía todo lo que no debo hacer ahora, ¿sí? Y luego de repente el Señor vino y me sacó todos los demonios el día que yo recibí a Jesús en mi corazón, y Él me vio como a sentado a los pies de Cristo, vestido, sin tener el problema de las malas palabras, del doble sentido, de las drogas, del alcohol. Sí, así debe de ser el que quedó libre. Esa es la forma que se pone ahí a los pies de Cristo, libre, liberado, ahora en Cristo. ¿Te sientes así? ¿Te sabes así? Debes de saberte así. Si tú eres de Cristo, si tú eres redimido por Dios, entonces tú estás sentado a los pies de Cristo, vestido y en tu juicio. Si no, tienes que sacudirte el demonio, pedirle a Dios, Señor, sácamelo. No lo quiero. Tu vida debe de cambiar, debe de ser diferente de aquí para adelante, porque ahora eres libre en Cristo. Dice que los demás tuvieron miedo. Ahorita vamos a ver eso de que tuvieron miedo, porque también tiene un punto. Dice en el 16, y les contaron lo que habían visto. Esto es, los que cuidaban los cerdos, a la gente que lo vio, al hombre allí, sí, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle. Sí, eso es tristísimo. En el 17, la gente que estaba ahí alrededor, los dueños de los puerquitos, le dijeron a Jesús que se fuera, porque les estaba haciendo pobres. Sí, porque les había quitado algo de lo que ellos habían ganado. Sí, nosotros, hermanos, si nos estorba algo para entrar al reino de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos lo quite. Digamos que si tú te sentías muy guapo en tu Transam o en tu Camaro, ¿verdad? Y ese era el problema, porque todas las muchachas se volteaban a ver, pues entonces tienes que dejar el Camaro. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Por Dios. Y no, Señor, vete de aquí, no me quites mi pulguita, porque es aquí donde yo llamo la atención. Mi Volkswagen, ¿no? Lo que sea que el Señor te quite, fíjate bien, porque te acerques más a Él, vale la pena zafarte de eso. No decirle, Señor, quítate de aquí, no me quites, ¿verdad?, mi traje floreado, porque es el que.
¿verdad? O lo que sea, hermano, tenemos que pensar, esto es real, eso es lo que Dios nos quiere decir. Dice en el 18, al entrar en la barca, eso es Jesús, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El título de estudio, si se fija por ahí, es qué cosas ha hecho Jesús contigo. Esto, y nosotros quisiéramos ir con Jesús. Señor, ayúdanos a estar contigo, como le dijo este ex endemoniado. Y Jesús le dijo, no, no vas a ir conmigo. Tienes que ir a tu casa y luego decir qué te pasó. Tienes que ir a tu vecindario, tienes que decirle a tu tía y a tu tío y a tus hijos lo que te pasó. Sí, ¿qué ha hecho el Señor contigo? Ese es tu testimonio. Eso es lo único que Dios te está pidiendo. No tienes que ir a estudiar teología y aprenderte toda la Biblia de memoria. Bueno, ojalá que lo hagas, pero el Señor dice, solo tienes que ir y luego pregonar qué ha hecho Dios contigo. Amén. 20, que es el último, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Ese es nuestro estudio. Vamos a analizarlo en la forma de cómo aplicar nuestras vidas aquí, cómo aplicarnos personalmente, individualmente a este pasaje. Y puse como resumen de lo que vimos el miércoles, que es más o menos de lo que estamos hablando. Obviamente es el mismo, pero en resumen del estudio, de Jesús le dijo al demonio, sal de este hombre. Los demonios pidieron que les dejara entrar a la manada de cerdos, y ya endemoniados, esos los demonios se echaron al mar y se murieron. Cuando los dueños vinieron, pidieron a Jesús que se fuera. Y el hombre ahora en su juicio, ahora el hombre que estaba en su juicio, se quedó ahí en su juicio, pues ya no tenían los demonios. Jesús le mandó ir a testificar a su casa. Eso es en resumen de lo que hicimos ahorita. Profundicemos. Déjame hacer una pequeña oración. Dios glorioso, majestuoso, maravilloso, único Dios verdadero, el creador del universo, el rey sobre todo, el diseñador nuestro, en quien esperamos, de quien dependemos. Señor, guíanos. Dios Espíritu Santo, manifiéstate hoy y toca los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y transfórmanos. En el nombre de Jesús. Amén. Le digo una cosita que pasó. Estuve entre los 3 servicios acá en inglés. Y como no estaba predicando, nomás estaba viendo a la gente, ¿verdad? Estaba criticando a todos, ¿verdad? Unos estaban sacando. Lo que me impresionó y me agarré chillando, te los prometo, es porque hay gente que no conozco, mucha gente que no conocía, ¿verdad? Pero había unas personas en cada servicio, ¿verdad? Que sin, digamos que no enfrente, sino que en sus sillas, a la hora de la alabanza, cuando estaban terminando, se hincaron, cada uno independientemente, se hincaron y luego uno se agarraba la cabeza y así. Y yo no pude contenerme, porque Dios es más grande que nosotros. Nosotros no podemos decirle, yo no puedo hacer que Dios se meta en ustedes, no puedo. No puedo hacer que entienda nada de lo que estoy diciendo. Aquí está. Pero cada uno individualmente sabe lo que carga, sabe en qué nivel está, ¿verdad? Y de entre toda esa gente, seguramente otros había más entregados que no expusieron nada, no lo estaban haciendo para mí, pero yo estaba allí checándolos malamente y descubrí que Dios es más grande que nosotros y que Él honestamente está trabajando increíblemente en la transformación de nosotros, y que de repente, ojalá y que lleguemos en un momento en donde digamos, ya no yo, pero Cristo en mí. Ojalá que llegue ese momento en cada uno de nosotros. Ese sería un escalar en nuestra madurez espiritual, nuestra madurez cristiana. ¿Sí? Qué bonito que Dios está haciendo eso sin que lo notemos. Él lo está haciendo aquí mismo, pues. Él sabe lo que está haciendo. Ahora, seamos parte de eso. Amén. O sea, acá, hermanos de mi corazón, el Señor Jesús se dirigió al mar. Así vamos a comenzar el estudio. El Señor Jesús se dirigió al mar y al viento y a la lluvia. Así es, cuando venía de Galilea y luego venía hasta este lugar, a Decápolis. Dice, y le dijo al mar, cálmate. Y ahora a Satanás le dice, salte. La tempestad se calmó y el mar se silenció,
y los demonios se salieron. Esto es, cuando venía Jesús de donde estaba en Galilea, luego atravesó el mar. Acuérdense ustedes que cuando atravesó el mar, empezó una tempestad terrible. Luego Jesús calmó la tempestad, calmó el viento, calmó el mar. Sí, y luego llega a este lugar y luego le dice al demonio, sal de este. Sí, y el mar y el viento y la lluvia se calmó y los demonios se salieron. Ante esto, les hago una pregunta. Ya sé que ustedes saben la respuesta correcta, pero tal vez allá, tal vez en el internet, alguien más, hay alguien, o del otro lado, hay alguien que lo necesite oír y recibir. Piensen en esto. Si Jesús no es Dios Todopoderoso, entonces ¿quién es? Que el mar, que no tiene mente, él no sabe teologías, el viento que no tiene inteligencia, que nunca ha oído otra cosa diferente, ni ha tenido un maestro falso que le diga una doctrina rara. Igual el mar, el aire, la lluvia, los demonios que piensan y están contra Dios y son los enemigos. Y todo eso hizo lo que Jesús dijo cuando lo dijo. Cálmate, salte. ¿Quién es Jesús? ¿Quién creen que es Jesús? Puse acá, que las cosas que no piensan, como el mar, el viento, la lluvia y 6,000 demonios que le llaman por su nombre, porque dijeron, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Eso es lo que le dijeron los demonios a Jesús, lo reconocieron, supieron quién era él, ellos dijeron, tú eres Dios. El mar y la lluvia no dijeron nada, pero hicieron lo que Jesús hizo, lo que Jesús ordenó. De inmediato, todo esto hizo la voluntad de Jesús. Hermanos, solo Dios puede hacer esto. No hay ninguna razón para pensar que Dios le dio esas habilidades a un hombre. La pregunta es, ¿para qué Dios le daría las habilidades de calmar el mar, el viento, de tener poder sobre la naturaleza y aún por sobre los demonios? Sí, en la Biblia no explica que Dios le da este poder a un hombre, a un simple hombre. No lo dice porque todavía tendríamos que preguntar por qué Dios hizo esto con una persona para confundirnos. Y porque ahora, si Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza y sobre los demonios, tienes que pensar, tiene que ser o Dios u otro Dios. No puede ser, la Biblia no explica de otro ser supremo en el cielo que tenga toda la autoridad como Jesús la clama. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿por cuál razón la Biblia nos hablaría de otro Dios diferente que el único Dios que existe? Tienes que pensarlo, porque si no lo piensas, cuando alguien venga y te pregunte, torciendo las escrituras, tal vez vas a caer en ese engaño. Pero si lo piensas y entiendes que Jesús no es otro Dios, pero que es Dios, el único que existe, entonces tiene sentido toda la Biblia, y entonces también tiene sentido que tus pecados Jesús los mató en la cruz porque es Dios, los destruyó en la cruz porque es Dios, te dejó sin un pecado, te dejó a sus pies en tu juicio cambiadito con ropa porque es Dios, no más porque es Dios, exclusivamente porque es Dios. Déjenme pongo aquí en este lugarcito porque tengo un versículo que les quiero compartir. Ay, acá está. Este versículo está en Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Le voy a decir algo. Esas palabras de Jesús, a ver si me entienden, son gordas. No son cualquier palabra. Jesús está diciendo que Él es uno con el Padre y que Él quiere que nosotros seamos uno con Él para ser uno con Dios. Ojalá y tomes en serio lo que Jesús, la calidad, digamos, el nivel de esta información que el Señor nos da. Porque si eso no cambia tu vida,
de antigua a nueva, entonces yo no sé qué va a cambiarla. Dios quiere que seamos uno con Él. ¿Se entiende eso? No puedes seguir viviendo la antigua vida siendo uno con Dios. Imagínate, si vas a seguir haciendo las mismas barbaridades y hablando las mismas víboras y siendo el mismo chismoso y lo que tú quieras, como tú le quieras poner, y luego decir yo soy uno con Dios. ¿Tú crees que Dios va a estar agradado contigo si seguimos así conscientemente? Ahora, Dios no nos pide perfección. Él quiere que tengamos fe en Él, que confiemos en Él y que le dejemos a Él el arreglar ese problema. ¿Qué te pareció? Si Él se va a encargar de tu santidad, entonces tú simplemente deja que Él se encargue de tu santidad. Amén. Wow, ya casi nos podemos ir a la casa. Wow. Jesús no vino a decir nada de eso. Si esto es, no vino a decir que Él era otro Dios diferente que Dios. Nunca dijo que Él era un ángel o un arcángel o el hombre más poderoso del mundo o del universo. Ni aún dijo que Él y Dios tenían igual de poder. No dijo nunca eso. Jesús no dijo, Dios tiene todo el poder y yo tengo todo el poder. Esto es, cuando Jesús dijo, yo tengo todo el poder, no dijo yo y Dios tenemos todo el poder diferentemente. Cuando Él dijo yo tengo toda la autoridad es porque está explicándonos que no hay nadie más que tenga la autoridad más que Él. Porque Él es el Dios encarnado. Si así fuera, entonces la Biblia dijera que hay dos dioses. Al contrario de esto, Jesús mismo dijo en Juan 10:30, súper claro, súper directo, yo y el Padre, ¿qué? ¿Quién no puede entender eso? ¿En qué clase de persona cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, va a pensar, es que lo que verdaderamente quiere decir es que son dos dioses? ¿De veras? Cuando Él dice yo y el Padre uno somos, ¿se entiende dos dioses? ¿O se entiende que hay un solo Dios y es el único que existe que te quitó el pecado y pudo hacerlo? Entender que Jesús es el único Dios no es opcional, pues solo hay uno. Solo hay un creador, solo uno puede pagar por el pecado con su muerte justamente y volver a vivir. Solo uno puede llamar de la tumba en jueves a una persona que murió el lunes. Esto no es normal. Esto no es normal. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Él no dijo yo soy Dios. Él te enseñó de bulto quién es. ¿Se entiende eso? Él nos dijo, las hermanas de Jesús le decían, no, ya hiede, apesta, tiene gusanillos de esos blancos, Señor. Y Jesús le dijo, Lázaro, salte, levántate. Y ahí viene Lázaro todavía con las vendas puestas. ¿Será Dios Jesús? Bueno, no hay ni una duda. Y si Él es Jesús, si Jesús es Dios, el Todopoderoso, Creador del universo, quien murió por ti, por tus pecados y por los míos, entonces tenemos que pararnos en una pata y brincar todo el día hoy porque somos salvos. Porque realmente nos santificó con el Evangelio, con su cruz. Dios Todopoderoso. Y que ella, todavía estoy hablando de Lázaro, que ella estaba en estado de descomposición. Juan 11 del 43 al 45, que está el pasaje. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Estos judíos que no creían, que estaban contra, si los fariseos que estaban contra Jesús, cuando vieron que el muerto resucitó, creyeron en Él. ¿Por qué? ¿Por cuál razón creen? Porque Jesús, ellos entendieron que no hay nadie que pueda hacer eso. No hay nadie que pueda resucitar a un muerto. Y al mismo tiempo Él dijo que iba a resucitar de la tumba después de 3 días y que creen para la gloria de Dios, para nuestro beneficio, resucitó probándonos que nuestros pecados quedaron en la cruz, que quedaron clavados, quedaron tirados, quedaron en la tumba y que junto con Él nosotros resucitamos a una nueva
la idea a una nueva vida, en donde dejas la antigua, pues, ¿verdad? O sea, obviamente no quiero como enfadarlos con mi punto de que ya no podemos vivir como muertos si resucitamos con Cristo, ¿verdad? También vemos como los que convivieron con Jesús, que eran los judíos, le adoraron. Esto es, el énfasis aquí en todo esto es que Jesús es Dios. Él tiene autoridad sobre demonios, tiene autoridad por sobre todas las cosas, que no tienen, digamos, pensamiento el mar, todo esto, el mar, toda la creación, ¿verdad? Pero los que estaban junto con él, con Jesús, ellos no tenían ninguna duda de que él era Dios. Los judíos, específicamente los judíos nacidos en Jerusalén, que eran de la descendencia de los hebreos, sí, el pueblo de Dios, todo esto, sí, ellos no podían volver, especialmente los que están con Jesús, ellos no tenían ya en la mente que podían hincarse ante alguien que no fuera Dios. O sea, ningún judío, ni aún hoy mismo, van a ir y se van a postrar ante un ídolo a pedirle un favor. Sí. Estos judíos fueron ante Jesús y lo adoraron. Piensa esto, no iban a adorar a un hombre mágico. Cuando Jesús hizo la gloria, manifestó la gloria de Dios, ellos entendieron que es Dios y lo adoraron. En el tiempo de Jesús, los amigos de Jesús entendieron quién era Él. Jesús ya resucitado se encontró con mujeres que andaban junto con él en todo esto. Mateo 28, de 9 al 10 dice: he aquí Jesús le salió al encuentro. Jesús ya resucitado le salió al encuentro a las mujeres, diciendo: salve. Esta palabra salve significa alégrense, pues la muerte vencí. Eso es regocijaos. Esa es la palabra salve, no la entendemos, pero eso es lo que quería decir. Venía de la tumba y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué? Le adoraron. Estas mujeres, ¿verdad?, que estaban ahí. En aquel tiempo las mujeres no tenían, digamos, no eran el ejemplo a seguir, según los hombres. Pero eso fue lo que hizo una mujer. Ok, vamos a ver qué hicieron los hombres, los discípulos de Jesús, Pedro, okay, y sus apóstoles le adoraron también. De ninguna manera adoraban a un simple hombre. Ellos comprendían mejor que nosotros que solo a Dios se adora. Veamos este ejemplo. Pedro también camina poquito, en el ejemplo donde Pedro caminó poquito sobre el agua, a la orden de Jesús, que estaba parado sobre el mar. Ahí te va el pasaje, es donde Jesús viene caminando sobre el agua, y luego los discípulos que estaban dentro del bote, del barquito voltearon y lo vieron caminando en el agua y dijeron: es un fantasma. Y dice la Biblia que gritaron. No sé, ojalá que hayan gritado ¡ay!, en vez de ¡ay!, ¿verdad? Pero como haya sido, gritaron de miedo, pues, porque alguien venía caminando en el agua. Ok, y llegó y ya encontraron que era Jesús, que los arrebasó, dice la Biblia. Venía corriendo sobre el agua, dice, y dijo: ven. Le dijo Pedro: y si eres el Señor, háblame. Y luego Jesús le dijo: ven, Pedrito. Dice: y ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Esto es que Pedrito perdió la fe, desconfió. Él ya estaba caminando en el agua. Muchos de nosotros ya andamos caminando en el agua y luego viene la tentación, los dardos del enemigo. No es que dejamos de ser cristianos, pero ahí caemos como Pedrito. Pues, se vale. El Señor dice que tenemos que volver y volver y volver una y otra vez sin vencernos. Aquí Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces, entonces gritó también diciendo: Señor, sálvame. Al momento, sí, tenemos que saber también esto. Cuando tú ya eres de Dios y luego fallas y caes, ¿sí?, no creas que ya se acabó tu carrera al cielo. Sí, el Señor está listo para cuando digas: sálvame. Si caes y luego dices tú: fracasé, pequé, y no gritas: sálvame, no te arrepientes, el Señor no va a hacerlo, porque Él está esperando. Él ya nos puso cómo están las cosas, ya nos dijo cómo es la cosa. No importa qué pecado hayas cometido, cuando gritas como Pedro: sálvame, Jesús ya tiene tu canilla bien pepenada. ¿Se entendió eso? Ya te agarró de aquí, no del dedito, te agarró de acá y te va a levantar del antebrazo, porque Él es Dios. Él está listo para rescatar al que le pida ayuda.
sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Sí, lo reconocieron igual que Dios, de la misma naturaleza que Dios, como Jesús lo dice, yo y el Padre uno somos. Los discípulos de Jesús, la gente que convivió con Él. ¿Cómo es que ahora nosotros, después de 2000 años, Él no es Dios? Si Jesús no es Dios, nadie somos salvos. Todo el mundo tenemos que pagar por nuestro pecado y el cielo está cerrado porque nuestro pecado es repulsivo para Dios. Sí, nadie tendría acceso, pero gracias a Dios nosotros creemos que Jesús es Dios y entonces Él es la puerta al cielo, Él es el camino, la verdad y la vida y es en Él que entramos al Padre. Bueno, obviamente que Jesús es Dios, el único que hay. Él se nos presentó en 3 personas siendo el un Dios. Ahora, estamos analizando a los 6,000 demonios. ¿Qué es lo que hacen los 6,000 demonios ante Dios? ¿Qué hicieron cuando Jesús los descubrió y eran 6,000 dentro de un hombre? Y nos damos cuenta que postrarse ante Jesús, reconocerle a Dios y orar implorando misericordia, tampoco nos hace salvos. Esto es, los demonios hicieron todo eso, ¿sí? Nosotros ya supimos que Jesús es Dios. Ahora, ve, si tú agarras un papelito y luego dices Jesús es Dios y lo pones en tu Biblia, ¿verdad? Ahora ya sabes que Jesús es Dios, pero no cambias. Esto es, vas a seguir haciendo lo mismo que antes. Entonces vamos a quedar en la posición, en el mismo grupito, digamos que en el equipo de los demonios que reconocen que Él es Dios. Si la verdad no cambia tu vida, si la verdad es la verdad, pero la pones en el cajoncito de la verdad y no afecta nada, entonces nos vamos a unir. En vez de ser 6,000, vamos a ser 6,001 demonio. Ellos reconocen a Jesús, se postran ante Jesús, lo adoran, le oran en el nombre de Dios, que no los perturbe, que no los azote, que no les dé más problemas. Y son demonios que no tienen salvación, que no son salvos. Entonces, nada de lo que hagamos nos da la salvación. Adorarlo, cosas muy buenas, adorarlo, reconocer su majestad, sí, pero eso no es el plan de... ¿Se acuerdan ustedes qué es el evangelio? ¿Por qué es lo único que nos da la salvación? Es la fe. Es la fe, y la fe incluye que cambie tu vida. Por la fe, pues ahora la fe vino y transformó tu vida, te trasladó al reino de Jesucristo. Ahora ya no vives como los demonios, ya no vives como antes, ahora vives como nuevo. Amén. Y acá, porque los demonios lo están haciendo frente a nuestra cara, todo eso que dijimos, y no son salvos ni son de Dios, no son suyos. En realidad, Dios es súper claro en la palabra, no es algo que hagamos, pues no nos podemos ganar su amor y mucho menos la salvación. Pues de acuerdo a Él mismo, lo único que nos hace dignos es la fe. Y esto lo entendemos porque nos ama. Y esto pues encontraríamos que es su gracia. Nosotros somos salvos por creer, porque nos ama. Sí, obviamente que ya lo he dicho muchas veces, pero déjame se lo digo otra vez. Yo soy nuevo abuelo. Sí, mi nieta tiene 1 mes y medio. Y ella, se los prometo así, no ha hecho nada para ganarme. Pero la quiero tanto. Aunque chille y haga caca todo el día, la quiero tanto. Y no me ganó. No me ganó mi amor ni me convenció de nada. Es una forma de entender cómo Dios nos ama. Porque nosotros no estamos así bien cute. Bueno, van a pensar que sí, pero vamos a pensar que somos cute. Pero no por eso Dios nos acepta. Cute es como curiosito, así como bonito. Nosotros somos unos que no podemos ganarnos el amor de Dios, pero nos ama. Entonces, si creemos, como Él dice, si confiamos, si lo que Él hizo cambia nuestra vida y nos transforma de muerte a vida y ahora vivimos en vida, entonces, por su gracia, dignos somos de entrar al cielo, de tener la vida eterna con Él para siempre. Por la fe,
por su gracia. En Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7, dice súper clarísimo y súper hermoso. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Sí. Lo que nos salvó fue su amor y su misericordia. Hoy especifica, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, sin nuestra transformación, y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, absolutamente nada más, si creíste, Él te justifica, te da la salvación por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, por fe, encontramos que su gracia nos da la vida eterna y la recibimos. El evangelio entero, ese es el evangelio, esa es la forma que Dios nos salva. Tú confías en Él, eso motiva su amor por ti y de gratis te da vida eterna, su gracia. Hermanos preciosos de mi corazón y de mi alma, somos salvos, dignos de ser llamados hijos de Dios y de vivir con Dios en el cielo por fe, por gracia. Una de las cosas que podemos recibir de este pasaje es que nosotros no somos pieza para Satanás. Satanás, si lo confrontamos, digamos que si tú dices, yo soy bien valiente, yo me acuerdo de mi abuelito que se bajaba de los caballos y se subía corriendo, y te paras enfrente de Satanás y le dices, a ver, pues vente. Dice, nos traga, nos desaparece como la lombrita de una vela. ¿Verdad? Pero Satanás es como una pulga muerta ante Jesús. Satanás no tiene la autoridad que pensamos que tiene. Él no es la fuerza del mal contra la fuerza del bien. Satanás, como le puse acá, es una pulga muerta. Una pulga que molesta pero ya está aplastada. ¿Qué autoridad puede tener esa? Tienes que tener la autoridad de saber que tú confrontas a Satanás en el poder de Jesús. No más. No te enfrentes en él sin Jesús. Pero en Jesús somos más que vencedores. Tú y yo por fe somos uno en Jesús y el demonio no nos puede arrebatar de su mano, de su espíritu. Primera Juan 5 del 18 al 20 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, si ya volvió a nacer. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es como chirrín con chin a la discusión. Nosotros ya no tenemos ningún problema. Nosotros somos de Dios. Dios nos perdonó los pecados y en su poder andamos el resto de nuestra vida. En su poder. Él nos representa ante los problemas de la vida. Sí. Hay gente que dice, oh, yo ya recibí a Jesús, pero ¿por qué sigo sufriendo? Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, porque a mí me afligieron, ¿verdad? Persevera, yo ya vencí el mundo. Entonces tenemos que saber que la promesa de Dios no es este mundo. La promesa es que aquí lo recibimos. Él nos promete vida eterna en el cielo, en donde no hay tristeza, ni dolor, ni angustia, ni vejez, ni dolor de cabeza, ni ronchas, ni nada malo. Vida eterna en completa alegría eternamente. Esa es su promesa. Si confías en Él, si le entregas tu vida a Él, si cambias del antiguo al nuevo. Entonces, sin duda Jesús es la palabra de Dios en carne. La Biblia dice que Jesús es el verbo encarnado.
la forma física del Padre. Obviamente que los demonios lo conocen y sin remedio todo mundo cae postrado ante su majestad. Y así aconteció aquí, ante 6,000 demonios postrados le rogaron que los dejara entrar a los puercos, y estos los ahogaron tirándolos al mar. Con este pasaje Jesús enseña que Satanás no puede hacer nada sobre la autoridad de Jesús. También aprendemos que Dios nos da la vida, la cual es más valiosa que las riquezas o cualquier cosa que tengamos. También eso está en este pasaje. Los puercos, sí, no son, sí, los puercos, los cerdos o cualquier cosa que tú tengas no vale la pena, o no puedes ponerlo al mismo nivel que la salvación que Él te está dando. Sí, al final de cuentas, la salvación es más grande que lo que tengas, que tus riquezas. Sí, lo que Jesús hizo en la cruz, la vida eterna que te ofrece, es mucho más grande que lo que sea que tú debas de perder para ganarlo a Él. Amén. Voluntariamente tendríamos que entregar lo que no nos conviene. Si Él debe usar algo, si Él quiere hacer algo para que tú te salves, y tienes que perder eso, como ya hablamos de tus carritos o lo que sea que esté tu negocio, no sé qué sea lo que nosotros valuemos tanto, que esté estorbándonos desde ser salvos, ¿sí? Que cuando Él venga y te dé la salvación y luego tú lo pierdas, no debes decirle: Señor, aléjate de mí, como lo alejaban estos. Vete a otra tierra, queremos nuestros puerquitos. Vale más lo que Él te da que lo que tú puedas perder. ¿Se entiende eso? Tenemos que pensarlo para cuando nos toque, porque es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero qué tal, no sé, que sea lo que sea que tú valúes tanto, pero que te está apartando de la salvación, y luego venga el Señor, te dé la salvación y tengas que dejarlo, y luego digas tú: pues eso es lo que, de eso se hablaba, de eso se trataba, y luego lo dejes a conciencia, porque ya no lo quieres, pues, a eso, pero quieres a Jesús. Pues si acá Dios nos da la vida, la cual es más valiosa que las riquezas, y que si pierdes algo mientras que Jesús te saca todos los demonios que traías, pues ahora que vas al cielo, lo otro, ¿sí?, lo que perdiste, dejó de ser importante. Ese es el plan. Y muy probablemente te estorbaba para ser libre y liberar a los otros que amas. Cuando una persona nace otra vez, Dios Espíritu Santo te posee. El día de tu nacimiento, ¿sí?, Dios no te deja solo contigo, ¿sí?, esto es, con tus fuerzas, sino que viene Él y luego posa en ti. Esto quiere decir que el poder de Dios viene a ti. Ya no en tu poder eres salvo contra el mundo y contra el diablo, para nada. Sí, el día que tú le entregas tu vida a Cristo y te despojas de todo lo que tenías antes y recibes a Jesús como tu dueño y Señor y Salvador eterno, Él viene, el Padre y el Espíritu Santo desciende sobre ti y ahora hace morada en ti, dice Jesús. Ahora tú tienes a Dios en tu persona y en su poder andas cada día. El Espíritu de Dios te posee, transformando tu vida, pues no puede ser de otro modo, hermanos. Que digas o sientas que has vuelto a nacer, pero continúes viviendo igual que antes, no vale. ¿Se entiende eso? Tenemos que pensarlo, porque sí se entiende, pero tenemos que practicar eso. Sí, porque hay gente que dice: oye, que yo ya siento, así que está conmigo Dios, güey. Está bien que sientas, pero si no está transformando tu forma de pensar y de vivir y de hablar y de convivir con los demás, si no está cambiando nada de eso, nomás es como una ilusión, pues es un buen plan, pero no estás tomando efecto en ti. Si dices y sientes, no vale hasta que hagas y practiques y vivas y demuestres y experimentes que tu vida cambió, que realmente Dios está trabajando en ti, sacándote los miles de chamucos que te tenían bien dominado. Qué temor, ¿no? Qué terrible, qué feo y qué verdad es esta. Porque si pensamos: a ver si me sacan el chamuco, pues es uno, ¿verdad?, que lo saquen. Pero cuando cientos y miles te estaban atacando y por eso caíamos, y por eso estaba tan difícil de salir nosotros solitos, porque aquí se nos acaba de descubrir que andan en manadas atacándonos y que todavía nos tienen allí como anclados. ¿Se entiende eso? Sí, como que nos están deteniendo como de lugar para seguir adelante. Tenemos que clamar a Cristo, como Pedro: Señor, sálvame.
Sí es un proceso. Estamos en ese proceso, pero ese proceso comienza allí mismo, siendo nuevo. Y los de tu casa te necesitan, tú y tu casa. Le dijeron al carcelero, Pablo y Silas, sí, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, una vez que quedas libre del demonio, el Señor dice que vayamos, primero que lo recibamos y que estemos seguros que ya no tenemos el demonio dentro de nosotros, y ahora vayamos y digamos a la gente que necesita saber eso, que tanto amamos, ¿sí?, que el Señor Jesús vino y nos liberó, y que Él es el camino al cielo, y que Él es la vida eterna, y que Él es el único Dios que existe, y que tiene Él el perdón de nosotros, que es válido para la vida eterna. Tenemos que ir a decirle a la gente lo que Él ha hecho con nosotros, y ahora que somos salvos, nuestra familia lo necesita. En Hechos 16 del 30 al 34, sí, voy a ir a porque la frase esa de que tú y tu casa serán salvos, mucha gente la ha confundido, muchos cristianos, pensando que cuando Jesús llega a tu casa, automáticamente tu familia va a entender y van a ser salvos sin que nada pase. No es así. O sea, le tienes que testificar a la gente de tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá. Le tienes que testificar. Dice aquí en Hechos 16, 34, del 30 al 34, y sacándolos les dijo: señores, dijo el carcelero a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la gente se queda con eso pensando que automáticamente van a ser salvos. Y luego dice aquí, sigue en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto es, de esa manera llegó la salvación a los de su casa, cuando juntos todos, ahora junto con el carcelero, les hablaron de la salvación, les comentaron, les expusieron el evangelio. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Y ahora sí, toda tu casa, cuando por ti comenzó, pero tu testimonio tuvo efecto en los demás. No sé, hermanitos de mi corazón, este pasaje dice tanto y tan importante, que nosotros los que hemos creído hemos sido liberados de las garras del diablo, de las garras de Satanás, y por entender que es nuestro peor enemigo, porque es un asesino que mata haciéndose el disimulado. Sí, esa es la cosa, que el diablo, aunque es muy malo, él quiere matarte, pero riéndose contigo. Sí, es como alguien que tiene digamos que un cuchillón aquí en el puro pescuezo, y luego, qué bonito estás, a ver, una sonrisa. Y tú, pero se estaba riendo. El diablo es un asesino mentiroso, y tenemos que saberlo. No va a venir como dije hace rato, como un valiente, a ver, pues vente, a ver si eres tan bravo. No va a venir así, porque es un cobarde, porque es un engañador. No pienses que va a venir a retarte. Él sabe quién es tu Señor, pero viene a la descuidada, discretamente, y te mocha la cabeza si lo dejas. Solo si lo dejas. Solo si lo dejas. Pues acá es un asesino que te mata haciéndose el disimulado. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás quiere destruirnos, pero su estilo es riendo contigo. Sí, no acechando como se ve en las películas de miedo, que viene ahí el monstruo con el cuchillote y las sombras y los gritos. No. Cuando viene el diablo, siguen como en campanitas, y luego un pastelito ahí volando enfrente de ti, y una chuparrosa. ¿Qué pasa? Y de repente ya nomás sientes el ¡wow! Sí, es el diablo, un engañador, mentiroso, asesino, pero se ve como que es, no sé, un angelito. Juan 8:44, Jesús los descubre y dice: vosotros, le dice a los fariseos, que estaban también aparentando igual que él, no nos dice a nosotros, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego Jesús lo descubre diciendo: él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Es un engañador que nosotros ya conocemos y que no podemos dejar que venga y nos manipule con algo que no sea la verdad de Dios. Porque en estos días hay gente que manipula la verdad de Dios y luego a la verdad de Dios le da una vueltita y luego te la presenta como que es la verdad, pero la verdad la dejaron acá y te presentan una mentira que te conviene, de acuerdo al diablo. Y luego ahí van a caer. Y estamos siguiendo a una cosa que se parece a la verdad, pero que no es la verdad. Y lo que está pasando es que el diablo te está metiendo el cuchillo en el pescuezo. Estoy hablando con muy violento, ¿verdad? Perdón. Pero nos tiene que caer el 20, pues. Tenemos que entender. El diablo es un mentiroso que nos quiere engañar a como dé lugar. Y tenemos que zafarnos de sus uñas. Pero de un solo golpe nos podemos librar de ese animal con toda intención, que con toda intención nos quiere morder. Pero Jesús lo venció por nosotros allí en la cruz. Dice en Colosenses 2, versículos 14 y 15. Dice, estos versículos son los que tenemos que como subrayar allí y luego venir de vez en cuando y decir, no, el diablo no me puede hacer nada porque está vencido. Dice la Biblia, dice Dios, dice aquí, Colosenses 2, del 14 al 15, Jesús en la cruz, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso es, todas las cosas que estaban contra nosotros, el pecado, Jesús lo borró. Que nos eran contrarios, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Pero luego continúa diciendo, y despojando a los principados y potestades, esto sería el diablo y sus achichincles, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la cruz mató nuestro pecado, pero cualquier autoridad del diablo para comernos. A los suyos, el diablo no puede hacerles nada. Viene con una pluma, con un pluma de pato, y luego te quiere asustar, como que te va a pegar en la cabeza, ¿verdad? Pero si tú ya eres de Dios, dices tú, ¿esa plumilla qué? ¿Verdad? Yo tengo a Cristo. No te puede hacer nada. El diablo no te puede hacer nada. Está vencido y tú estás protegido. Ahora sí que con toda claridad, a través de la sangre de Cristo en la cruz. Dios te dio la libertad y te dio la autoridad para vivir sin el temor del diablo. Conclusión final. He aquí, nosotros a los pies de Jesús, como estaba ese, hemos quedado, digamos que ahora sí estamos a los pies de Jesús, sin el diablo ya metido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué Jesús le dijo a ese? Ve, proclama, di, expon, testifica las cosas que el Señor ha hecho contigo. No es mucho lo que nos pide y es súper importante. Él quiere que vayamos de aquí para adelante y digamos a la gente las cosas que Él hizo con nosotros. Amén. Déjenle leo este versículo que puse aquí atrás, que es el mismo que acabamos de leer. Es el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, lo que hizo, nos libró de la potestad del diablo y nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, por el perdón de pecados. En frentito de su hojita está un versículo que me encanta y es súper importante que te lo aprendas de memoria, porque este versículo, digamos, avala todo lo que he dicho. Si se fijaron, yo puse mucho énfasis en todo el estudio en saber quién es Jesús. Y entonces, si sabemos que Él es Dios, entonces ya estamos librados, porque Él es el que murió, Él es el que nos resucitó, Él es el que nos dio la vida eterna, Él es el que nos manda a que vayamos a predicar. Entonces, dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, así de sencillo, grábatelo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces estamos hablando de que Dios nos hizo suyos y lo creemos. Amén. Te damos gracias, Dios. Queremos bendecir tu nombre, alabarte en la mañana, en la tarde y en la noche, cada momento de nuestra vida. Queremos, Señor, postrarnos ante ti,
postrarnos, adorarte. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, para que nuestra vida vaya diciendo, vaya anunciando lo que ya pasó en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, para proclamar que somos salvos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de convivir con la demás gente, cuando trabajamos. Señor, ayúdanos para exponer tu nombre, para hablar del evangelio, aun cuando nos peguemos con el martillo en un dedo. Allí, especialmente cuando estemos bien atorados en algo, sea tu nombre el que sea glorificado, sea tu palabra que sea expuesta por nosotros. Ayúdanos, Dios, para que nosotros seamos la luz que tú reflejas, el aroma que despides. Ayúdanos, Dios, para ser nosotros los tuyos, los redimidos de tus ovejas, de tu rebaño, uno contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.